Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Si lo tienen, voy a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solo 2 versículos leídos. La Biblia dice, no hay carne que no peque. Esta cita bíblica se repite en el Antiguo Testamento de diferente forma. No hay quien no peque, no hay carne que no peque. Entonces nosotros tenemos una situación, es un problema entre Dios y nosotros en nuestra conciencia, es el pecado. Hace muchos años, bastantes, no me acuerdo, cuando me fui al Museo del Álamo, que está en la ciudad San Antonio, en un rincón del museo vi un lugar con un cristal supuestamente con forma de una mesa, también un vidrio bastante grueso puesto sobre la mesa, y debajo del vidrio había 2 cartas. Una era carta en inglés, otra carta en español. Y abajo había una placa donde describía qué trasfondo trae esta carta. Entonces fue una carta que un soldado estadounidense, unos 20 minutos antes de su muerte, ya se estaba aproximando una muerte segura. No había manera de evitarse. Sintió bien apurados y quiso dejar una carta para su mamá. Entonces deprisa escribió una carta, luego excavó con su pie la tierra, la escondió, y aquel soldado, que era un adolescente, murió. Después fue encontrados estas cartas. Entonces la descripción del trasfondo llamó mi atención. Una persona, cuando le aproxima la muerte, unos minutos, en su corazón, en el primer lugar, ¿qué es lo que se siente? Entonces, por medio de esa carta yo podía percibir. Entonces, él primero escribió, expresó su corazón a su mamá. Mamá, la muerte se aproxima, está por venir a mí, y sepas que cuánto yo te amo. Entonces, quería expresar su sentimiento hacia sus madres. Mamá, que sepa que te amo mucho. En el segundo lugar, ojalá que Dios perdone por todo el pecado que en mi vida había cometido. Entonces yo, leyendo esta carta unos minutos, quedé pensativos. A mí me gusta visitar al museos. Hay gente que le gusta cosa moderna, tecnología, pero a mí me gusta más cosas arqueológicas, porque cuando voy a un museo, a una ruina, hay mucha enseñanza para mí. Entonces, ¿qué pasa? Me quedé pensativo leyendo las cartas, y a través de una experiencia de la tragedia de un joven
indirectamente yo pude experimentar cuando a una persona a él se acerca la muerte, ¿qué puede sentir en su corazón? Antes de dejar de existir, quiere expresar su corazón a quienes realmente ama en esta tierra. Mamá, sepas que cuánto te amo. Y luego en el segundo lugar, el pensamiento que angustió a su corazón fue la culpabilidad en su conciencia. Entonces, por la naturaleza nosotros sabemos, los que practican obras pecaminosas reciben el juicio de Dios. Esto no es una religiosidad, sino una reacción natural de nuestras conciencias. ¿Y qué les parece? Y cuando aún los seres humanos no sabían que existían 5 continentes, y aparte de su isla o su región, no sabía la existencia de otra cultura, otra tierra, otra civilización, aún no había manera de comunicarse. Era una nómada, pueblo muy aislados, aunque nadie les enseñó, pero cuando nosotros estudiamos la ruina de diferentes culturas y antiguas civilizaciones, todos hablan de una sola misma cosa: creyeron vida después de la muerte y el juicio. Ningún misionero católico ni evangélico de alguna otra religión antes de que pudiera llegar a ellos. En antiguas creencias, entonces quiere decir que es la naturaleza. Entonces son testimonio de nuestra conciencia. Lo que la Biblia dice, lo que de Dios puso en el corazón de los seres humanos, por lo tanto nadie puede hacer excusa en el día de juicio. Lo que de Dios. Entonces Dios puso en el corazón de seres humanos es una búsqueda, es una brújula, busca la eternidad. Entonces en el libro de Eclesiastés capítulo 3 dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y dice, ahí hay una cita bíblica que los testigos de Jehová les encantan citarlos. Lo que sucede a los animales, a los seres humanos, hijos de hombres son iguales. Siempre muestra este versículo para explicar que no existe el juicio, pero nunca lee hasta los versículos finales, solo hasta a donde les convengan. ¿Qué dice? Lo que padece a los animales, padece a los seres humanos, son iguales, dice. Uno muere y el otro. Hasta ahí se demuestra, luego no muestra los siguientes versículos. Pero ¿quién sabe? El alma del hombre asciende al cielo, el alma del animal desciende a la tierra. Nunca lo muestra. Y también el mismo libro de Eclesiastés capítulo 12 que dice, el espíritu se regresa a quien lo dio, dice. Entonces solo muestra citas que les convienen. Pero allí Dios dice, Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Eternidad. Eso es lo que la Biblia dice, la semejanza de Dios. Entonces nosotros, aunque somos seres extraviados para Dios, perdidos, almas perdidas bíblicamente, pero en nuestro corazón aún hay alguna poca huella del Creador. Es una búsqueda, constantemente buscamos la eternidad. Nosotros con nuestro pueblo natal y siempre conservamos
añoranza. Pero los psicólogos dicen, los hombres tienen añoranza con su pueblo natal, pero lo que realmente añora no es el pueblo natal físico, dice, sino es simbólico, un lugar de donde nos originamos. Yo también cada cierto tiempo visito a mi país de origen, Corea del Sur. Tengo cierta añoranza, pero al llegar al lugar ya están muy cambiados. La ciudad cambiada, donde había un cerro, donde yo cuando era niño jugaba, ya no existe. Entonces, hay algunos lugares que ni puedo ya reconocer dónde estoy. Ahora aquí creo que había una avenida, pero ahora son muchas avenidas. Entonces, al pueblo natal, a donde nosotros añoramos, los psicólogos dicen, no es un lugar físico, sino un lugar simbólico, un lugar del descanso, un lugar de reposo, un lugar de nuestro origen. No es un lugar geográfico, sino de donde venimos, de Dios. Una de canción andina, El Cóndor pasa. Entonces, algunos ya por nombres, por títulos, saben la melodía, ¿no? Esta melodía, los peruanos en el extranjero cuando se escuchan, se les cae lágrima gorda. Porque les trae la añoranza de la patria, pueblo natal. Así cada país hay alguna canción. Los mexicanos extranjeros, al escuchar alguna canción, de repente y se viene la añoranza. ¡Ay, mi país! ¿Cuál canción es? México lindo y queridos. Entonces, México lindo y querido, esta canción. Entonces, y cada país tiene alguna canción. Pero los psicólogos dicen, lo que realmente añoran no es la tierra, dice. Es una añoranza a nuestro verdadero origen, de donde venimos. En un campo de combates, los soldados caídos, que están agonizando, les quedan unos minutos de la vida y luego se acuerda de casa, su pueblo y su papá y mamá. Aquellos padres no se refieren los padres biológicos, dice, de dónde ellos originaron, de dónde vinieron, una añoranza a nuestro verdadero origen. La gente busca placer entero, pero placer entero es el significado de la palabra hebrea Adán, porque el significado de la palabra, Edén, el significado de la palabra Edén es placer entero. Los seres humanos, ¿dónde tuvieron placer entero? En Dios, en el reino, donde vivían en paz para con Dios, tuvieron placer entero. Pero ¿qué pasa? Dejaron a Dios. Fueron expulsados del huerto de Edén, el huerto de placer entero. Fueron rechazados. Entonces, en el lugar del verdadero placer entero, que es espiritual, Romano dice, el reino de Dios no consiste en comida, dice, en vianda y bebida, dice, sino en justicia, en paz. Entonces, el reino de Dios no es donde tú puedes comer cuanto quieras, cuantos platillos que quieras, la mansión, qué tamaño de mansión que quieras. El reino de Dios
no consiste en vianda impedida, dice, sino en justicia y paz. Entonces, el verdadero placer entero, ¿en dónde nosotros podemos encontrar? En Dios. Ya que los seres humanos fueron expulsados. Luego en el tiempo de diluvio, enterró el huerto de Edén. Por eso el libro de Isaías, algunos libros de profecía dice, los árboles del Edén desde debajo de la tierra cantan, dice. Entonces, la Biblia nos permite saber a dónde se fue el huerto de Edén. En el tiempo de diluvio, debajo de lodo y tierra, Dios lo enterró. Entonces, en esta tierra ya no existe el huerto de Edén, pero nosotros tenemos añoranza con el huerto de Edén. Pero el huerto de Edén era un paraíso de Dios, pero fue una réplica del verdadero paraíso. Porque la Biblia dice, el verdadero paraíso está en el tercer cielo, en el reino de Dios. Entonces el huerto de Edén Dios enterró con la tierra, pero su modelo original está en el reino de Dios. Por lo tanto, la añoranza con el pueblo natal, añoranza con los padres, no se refieren a algunos lugares geográficos, a algunos seres biológicos, sino es el reino de Dios y Padre Dios. Pero ¿qué pasa? Esta huella existe en el corazón de todos los seres humanos de diferentes razas, diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes colores de la piel. Desde cuando nunca supieron entre ellos la existencia de otra civilización, otro nómada, otro pueblo, otro continente. Es la naturaleza. Por eso cuando se aproxima a una persona a la muerte, cuando la muerte se acerca a una persona en la conciencia, antes de dejar de existir, a quienes tanto amaba, una vez más quiere expresarles, te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Sepa que yo te amo. En el segundo lugar, la culpabilidad, como una ola del mar, golpea su conciencia. Tú no estás preparados. Tú no estás listos. Por eso Romanos capítulo 8 que dicen, sabiendo que los que hacen tales cosas son dignos de la muerte. No solamente ellos hacen, sino se compadecen de los que hacen tales cosas, dice. Entonces, por naturaleza sabemos el juicio de Dios. Para mí, la teoría de evolución es una religión. Yo no considero la teoría de evolución, la ciencia, es una creencia, pero cegada. A propósito quiere negar el juicio después de la muerte. ¿Para qué? En esta presente vida quiere vivir haciendo lo que su carne le da la gana. Para aliviar a su conciencia, para darle una licencia a su conciencia, para darle libertad a su conciencia, con alguna lógica, letras, quiere negar lo que es la naturaleza. Pero nuestra conciencia nos avisa, no es cierto. Eso no es fin. Cuando uno quiere suicidarse, no lo haga. Desde el fondo de su conciencia, una voz, no lo haga. Esto no es el fin. Eso no es el fin. Eso no es el fin. Eso no te trae descanso. Eso no es el fin. No lo haga. No lo haga. Una voz te alerta de la conciencia. No lo haga. Te alerta. No lo haga. No lo haga. Eso no es fin. Esto no es fin.
en la conciencia. Todos los seres humanos viven confrontando con esta situación, la culpabilidad. Cada día. La Biblia dice, no hay carne que no peque. No hay algún hijo de hombre que no peque. No hay quien no haga lo malo. La diferencia, poco o muchos nada más. Pero no hay quien totalmente esté libre, totalmente esté exonerado, no existe. Todos están bajo la influencia del pecado. Pues Romanos capítulo 3 que dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5 dice, por lo tanto el pecado entró al mundo por un hombre. Somos hijos de un hombre. El hombre, por un hombre, primitivos. De un hombre nacimos. Por un hombre el pecado entró al mundo de ¿cuáles criaturas? Seres humanos. Por un hombre el pecado entró al mundo. Por el pecado la muerte pasó a todos. Aquella muerte no se refiere a la muerte biológica, sino espiritual. Dios dijo a Adán, en el día que comiere de él, ciertamente morirás. En el día en que Adán comió el fruto prohibido, físicamente no se murió. Pero Dios dijo, por eso nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que leer minuciosamente. Porque Dios dice, en el día que comiere, morirás. El libro de Génesis capítulo 3, en el día que Adán y Eva lo comieron, no se murieron. Génesis capítulo 3, Dios los echa del huerto de Edén. Capítulo 4, fuera del huerto de Edén, comienzan a engendrar hijos e hijas. Capítulo 5 nos describe, vivió cerca de 1000 años y murió. Pero Dios dijo en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 17, en el día que comiere, ciertamente morirás. Nosotros nos fijamos a la muerte biológica de Adán y Eva, pero Dios se fijó a la muerte espiritual. El ser humano, quien fue creado conforme a la imagen de Dios, en el día en que comieron el fruto prohibido por el engaño de Adán y Eva, se murieron para con Dios. Desde aquel día la Biblia llama a todos los seres humanos muertos. Efesios capítulo 2 que dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia considera a todos los hijos de Adán y Eva muertos. Físicamente vivos, espiritualmente muertos. Si fuéramos muertos, ¿qué haríamos? Obra de los muertos. Obras pecaminosas. Todo lo que Satanás provoca en nuestro corazón, hacemos. Porque estamos muertos para con Dios. Por eso Romanos capítulo 5 que dice, por un hombre el pecado entró al mundo. Y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Nosotros, bajo Adán, desde cuando nacimientos, estamos muertos. Somos muertos. Entonces, no necesitamos algún esfuerzo, sino radicalmente necesitamos la regeneración.
necesitamos vida nueva, no una vida esforzada, no necesitamos. Una vida moderada, no necesitamos. Una vida retocada, no necesitamos. Una vida totalmente regenerada. Por eso Jesucristo dijo, os es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, para poder entrar al reino de Dios. Algunas personas hablan de la doctrina de la santidad progresiva, pero si pensamos profundamente, es demasiado absurda. Entonces, la santidad progresiva quiere decir que esta carne se puede evolucionar de una carne pecadora con gran esfuerzo, con el tiempo peca menos, cada día se disminuye y finalmente llega a ser una carne santa. Eso no es bíblico. Eso no es enseñanza bíblica. La Biblia dice, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que nacido de espíritu es espíritu. La carne para nada aprovecha. Cristo dijo, lo que es nacido de carne, carne es. Carne y sangre no heredará al reino de Dios, dijo. Habla de la carne que con alguna práctica religiosa, por algún esfuerzo, puede progresar poco a poco convirtiéndose menos pecadora, finalmente carne santa. Es una enseñanza cristiana. Es herejía. Carne no cambia. Si carne cambia, ¿qué pasa con los santos de la Biblia? Noé, por fe, luego de salvar a toda su familia y animales, se emborrachó, se desnudó delante de sus 3 nueras con su borrachera. Hoy en internet, un pastor americano decía que tú realmente fueras salvo, luego de ser salvo, no volvería a cometer el pecado. Llamó mi atención porque era cosa absurda, ridícula, estaba diciendo. Entonces, él está enseñando a otra persona como él tuviera un cuerpo que nunca peque. Porque tuvo un arrepentimiento genuino, realmente recibió salvación, ya no peca, dice. Está mintiendo. Eso es lo que Primera de Juan dice. Si tú dijeras que no tiene pecado, no comete pecado, miente. Y luego dijo, excepto el caso de Noé, dijo. Yo me reí, excepto el caso de Noé. Si fuera una excepción, ¿para qué la Biblia lo conserva escrita? Si un caso de excepción para una persona no tiene nada que ver con nosotros, la Biblia, ¿para qué lo mantiene escrito para nosotros? Excepto esa excepción, para esa excepción, es una herejía. Aunque una persona reciba la salvación, mientras tantos que esté en este cuerpo, siguen cometiendo errores, aunque quieran o no quieran. Amén. Es la enseñanza bíblica. Por eso debe negarnos a nosotros, no creer en nosotros, sino mantener nuestra mirada puesta en la cruz de Cristo. Si tú realmente has tenido un arrepentimiento genuino, has recibido la salvación, ya no puede pecar más, miente. Porque el ser humano es débil. Recibe el engaño de Satanás. Satanás produce pensamiento y deseos. Eso es lo que dice San Juan capítulo 13. En aquel día Satanás puso en el corazón de Judas Iscariote el pensamiento de vender a Jesús. Es la obra de Satanás. También el libro de Apocalipsis, no me equivoco, capítulo 12, Satanás se presenta delante de Dios. Dios que dice,
es serpiente, antigua serpiente vieja, también llamado dragón, que con su mentira engaña al mundo entero, dice. Engaña al mundo entero. Entonces, si quiere hablar de la santidad progresiva, si habría alguien que dijera, yo sigo progresando cada día más santo, tráigame aquí. En unos minutos yo podría probarlos. ¿Realmente está progresando en santidad o no? Un poquito provocarlo con insulto y molestia y luego se levanta y tal vez me pegas. Habla mentira. Quien habla de santidad progresiva, llévelo a donde hay muchas tentaciones. Vean, pecan o no pecan. Sin duda caen en pecados. Esa es la teoría. Es teoría. Teóricamente yo puedo caminar sobre la faz de las aguas. Teóricamente. ¿Cómo? Antes de que mi pisada, o sea, mi pie derecho se hunda debajo del agua, moverlos rápidos y ponerlos adelante de esta manera, izquierdo, derecho, yo puedo caminar. Es una teoría, una letra muerta, porque no reconoce la gravedad. No hay algún ser humano teniendo cuerpo humano puede superar a la gravedad. Antes de que mi pie derecho se hunda, rápido voy a moverlo. Antes de que mi pie izquierdo se hunda, voy a moverlo. Teóricamente sí es posible, pero nunca se realiza. Santidad progresiva, esa basura de dónde sacó, ¿quién loco teólogo inventó ese concepto? Un concepto tonto que nunca se aplica a las vidas. Y David, cuando adulteró, no, ni siquiera adulteró, violó una mujer casada, cuando tenía poca fe, ¿no? Después de derrotar todos los enemigos, llegó a ser rey del reino unido de Israel. La Biblia que dice, algunos hombres santos, luego de alcanzar a cierto nivel, todo el mundo los estima, wow, santo, maravilloso siervo. La Biblia lo explica. Un momento cuando se enaltece, se aleja de la gracia, ¿cómo tan inútilmente cae en pecados? Santidad progresiva, ¿de qué basurero has traído esas ideas? No existe santidad progresiva. Una sola santidad que Cristo nos ha dado. Amén. Cuando murió. Y cada día nosotros llevando práctica de vida de fe a través de la lectura, oración. Lectura equivalente del alimento. Oración equivalente de respiración de nuestros espíritus. Y también servicio equivalente del ejercicio. Se come bien, se respira bien, luego hace ejercicio, tiene salud. De la misma manera, a través de lectura bíblica personal, también en congregación, a través de reunión con la Biblia, nuestro espíritu se alimenta y se fortalece. Y a través de la oración, toda nuestra preocupación encomendamos en mano del Señor. De parte del Señor recibimos la certeza de su compañía. Ya él me ha oído, Él está conmigo. Luego la fuerza que nace en mi corazón, haciendo práctica, ofrendar, no solamente ofrenda, diezmo, mi tiempo, mi vida, testificar a muchas personas, se mantiene muy sano. Eso se puede decir una vida santa. Pero haciendo aparte de estos, ¿qué ejercicio la carne puede progresar cada día poco y poco más santa y santa? Una mentira y cosa absurda de verdad. Ningún ser humano está libre de pecar.
Ya entonces, un día, un miembro del Congreso de Israel, miembro de Sanedrín es equivalente al Congreso de una república, pero de Israel, se acercó al Señor Jesucristo. Ya eres miembro del Congreso de Israel. Es un congreso religioso. Uno de 70 representantes de toda nación judeas. Un hombre de buen testimonios, méritos. Seguramente fue llamado rabino y maestros. Una noche se acercó a Jesús. Él mismo siendo maestro, pregunta a Jesús, maestro, sabemos que tú has venido del cielo. Si no, todo lo que él hace, él habla, no puede hacerlo si Dios no está con él. Mientras tanto que el grupo élite de Israel señalaba a Jesús por secta, pero Nicodemo reconoció a Jesús, sabemos que tú has venido del cielo. Sino todo lo que él hace, todo lo que él habla, no puede si Dios no está con él. Dios vio el corazón de Nicodemo, busca la verdad. No quiso perder el tiempo. Jesús directo habló, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya Nicodemo es un judío de la religión judía. ¿Qué es el núcleo del judaísmo? Núcleo del judaísmo, práctica de la ley, santidad progresiva. Tratar de cumplir la ley. Y cuando falla, ofrecer una ofrenda expiatoria. Luego, esforzarse más. No tiene mucha diferencia con el cristianismo moderno que está pervertido. Es igual. Tiene una mentalidad de santidad progresiva. Tratar de cumplir la ley. Cuando me fallo, ofrecer una ofrenda expiatoria. Y luego otra vez procurar a cumplir la ley. O sea, poco a poco tratar de alcanzar al cielo. El número de los mandamientos son 613. Entonces se puede suponer 613 escalones al cielo que conecta la tierra al cielo. Cada día pisando uno de 613 escalones quiere alcanzar al cielo. Pero es la ley de Dios que nadie simultáneamente puede cumplir todos los mandamientos. Todos los seres humanos, mientras tanto que trata de subir al cielo pisando esos escalones, falla en un escalón, cae al infierno. Jesucristo le dijo, de cierto digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una palabra, ya que entre ustedes, algunos que no son de ambiente religioso, no sentirán tantos, pero el corazón de Nicodemo es como un balde de agua fría. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aplastó el esfuerzo humano. Si tú no naces de nuevo, si no, tú no te renaces, si tú no te regeneras, ¿por qué? Tú eres generación de víbora. Tú eres generación de víbora, gente depravada. Aunque te esfuerza, seguirás siendo pecador que se esfuerza. Nunca puede ver el reino de Dios. Si quiere ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Ya el hecho de nacer de nuevo está más allá del límite de poder ser humanos. Por el esfuerzo, por nuestro esfuerzo, por nuestra fuerza, no podemos alcanzar. Si tú no naces de nuevo, todo lo que en tu vida estabas haciendo para nada sirves. Nicodemo
¿Cómo se sintió? Maestro, un hombre siendo viejo, ¿cómo segunda vez puede entrar al vientre de su madre y nacer? Nicodemo, ¿cómo interpretó el dicho de Cristo? Físicamente. Pero Cristo dijo, lo que es nacido de carne, lo que es nacido de espíritu es espíritus. Lo que te he dicho, te es necesario nacer de nuevo. Te lo he dicho en el sentido espiritual. No es que tu carne segunda vez entre al vientre de tu madre y nazca. Qué pobre será tu madre. Tú siendo más grande que tu madre, trata de entrar al vientre de tu mamá. Lo mataría entonces. Lo que es nacido de carne, lo que es nacido del espíritu es espíritus. Lo que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Lo he dicho en el sentido espiritual. No es que tu cuerpo segunda vez tiene que entrar al vientre de tu madre y nacer, sino tu espíritu. Ya es un lenguaje totalmente ajeno para Nicodemo. ¿En qué ámbito religioso Nicodemo creció? Esforzarte, tratar de cumplir la ley, esforzarte para no pecar, hacer el bien. En el caso que te falle, ofrecer una ofrenda expiatoria. De nuevo, tratar de cumplir la ley, hacer el bien y no pecar. Pero Cristo, ¿qué le dijo? Para nada sirve esa práctica no sirve. Sino te es necesario nacer de nuevos. ¿Cómo? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de Dios. Entonces Jesús dijo, por la práctica de la carne, práctica de la sangre, nadie puede entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo. Para Nicodemo es una dimensión incomprensible. ¿Cómo? Viscer, vil, carnal, nacer de nuevo del espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo lo logro? ¿Qué significa eso? ¿En qué consiste esto? Un lenguaje supuestamente como hablara un chino con un inglés. No se entiende nada. Aunque en hebreo se comunica, no se entiende nada. ¿Cómo? ¿Qué me dice? Como un mexicano hablara con un ruso. Uno habla en castellano, otro contesta en ruso. ¿Qué me dice? No se entiende. ¿Cómo mi ser? Y este ser tan pobre, miserable, puede nacer de nuevo en un ser espiritual totalmente libre del pecado. ¿Cómo es? Ya que Nicodemo no le entendió, Jesús tomó un ejemplo del Antiguo Testamento para darle a entender. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a ver San Juan capítulo 3. El libro de San Juan capítulo 3. Es el versículo 1 al versículo 5. Perdón, eso es lo que yo ya les expliqué. Perdón, es el versículo 1 al 5, voy a leer desde el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ya que Nicodemo no le entiende a Jesús. Jesús lo ve. Ya que la Biblia está escrito de una forma muy educada, pero si de la forma vulgar,
si le interpretara lo que ha nacido carne, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús si hubiera sido mexicano, ¿cómo hubiera dicho? Con insultos luego entonces. ¿Qué cabeza tienes? No me entiendes. Lo que es nacido de la carne, carne es. Carne se pudre. Se pudre con el tiempo, vuelve al polvo de donde fue tomado. Tu carne no tiene nada que ver con el nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, ya con la mayúscula, sin duda es Espíritu Santo. Espíritu es. O sea, tiene que nacer del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa? Uno, nacer del Espíritu Santo. Uno nace del Espíritu Santo, ¿aún puede tener pecado? ¿Aún puede ser pecador? Entonces el Espíritu Santo no debe ser llamado Espíritu Santo, sino espíritu malo, espíritu inmundo. El que nacido del Espíritu Santo tiene que ser limpio, libre del pecado. Nuestro corazón tiene que ser limpio. ¿Pero cómo? Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué dice que no se maravillará? Porque ya está maravillado. No entiendo. Yo le pregunté en hebreo. Me contestó en hebreo, ¿no? ¿Pero por qué no la entiendo? Yo no la entiendo. ¿De qué hablas? ¿De qué dimensión está hablando? ¿Cómo? Mi ser, que nunca puede ser libre del pecado. Nunca puede ser libre de cometer error. ¿Cómo? ¿Cómo yo, mi espíritu, puede nacer del Espíritu Santo? Nacimiento sucede en un momento. Aunque el plazo del tiempo de embarazo lleva 8 meses, pero el nacimiento es un hecho que sucede en un momento. ¿No es así? Aquí hay alguna persona que durante 8 meses poco a poco nació. En el primer mes saqué mi mano derecha. Segundo mes, izquierda. Tercer mes, mi pompi apenas. Cuarto mes, una pata mía derecha, izquierda. Al octavo mes para sacar mi cabeza me sufrí. Pobrecita aquella mujer. 8 meses aunque lleva embarazado, pero el nacimiento es un suceso momentáneo. ¿No es así? Entonces tu espíritu pecador, en un momento, nacer en espíritu limpio, santo, sin mancha, sin pecado. Para Nicodemo es un concepto que no está dentro de su margen de poder entender. Por eso Jesús que dice, no te maravilles de que te dije, vos es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. ¿Siente poco viento ustedes? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Humanamente no te puedo explicar cómo el viento, no podemos ver, pero sí oímos su sonido. Sentimos cuando sopla el viento, pero no podemos describir muy bien. De la misma manera, no te puede describir bien cómo un espíritu pecador, un espíritu maldito, puede ser purificado, puede ser limpio. No te puede explicar bien, pero sí existe. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?
Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel? ¿No sabes estos? Ya un regaño. ¿Tú con ese pobre nivel te crees maestro de Israel? Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Y cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. O sea, nadie subió al cielo, sino el que se desciende del cielo. Él en el cielo vio el nacer de nuevo. Como un espíritu pecador, en un momento puede ser purificado, limpio, convertirse en espíritu limpio. Él lo vio, él sí lo sabes. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya que una pausa. Ya que Jesucristo citó un suceso escritos Números capítulo 29, versículo 4 al 9. Luego que Moisés sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, mientras caminaban, llegó a un lugar. Los israelitas se quejaron por el camino. Ya se manifestó la rebeldía. Dios les mandó las serpientes ardientes. Es una especie de serpiente venenosa, ardiente y tempoladoras. Casi vuela. Pero cuando pica a una persona, su veneno produce mucha calentura. Finalmente el hombre picado se muere. Por eso se dice la serpiente ardiente. Ya primero se manifestó la rebeldía, el pecado. Por el pecado Dios mandó lo que es la paga del pecado, la muerte. Las serpientes ardientes empezaron a picar a los israelitas. Muchos cayeron, murieron, muchos ya estaban guardando de cama, agonizando. Muchos que aún no fueron mordidos, pero estaban espantados, traumados por la serpiente, para no ser picados. Ellos se dieron cuenta, por nuestro pecado, Dios nos mandó la muerte. Se arrepintieron, se acercaron a Moisés. Moisés, hemos pecado contra Jehová, contra ti. Estamos arrepentidos. Luego los israelitas suplican una salvación según sus entendimientos, que ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes ardientes. Ya nosotros, repito decir a ustedes, cuando leen la Biblia tienen que leer minuciosamente, atentamente, porque cada expresión tiene una simbolización. Ya los israelitas, ¿cómo pidieron? Hemos arrepentidos, hemos pecado contra ti, contra Jehová, hemos arrepentido. Ya tiene arrepentimientos. Luego dice, que ruegue a Jehová que quite de nosotros la serpiente. Aquí dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Fíjense, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ya aquí podemos ver un concepto tradicional de la salvación que los seres humanos quieren. ¿Qué clase de salvación quieren? La causa del sufrimiento, la serpiente ardiente, la causa de mi condenación, el hecho de cometer el pecado, la debilidad en mi carne, se vaya de mí mi debilidad.
que me permita una carne nueva que nunca más sienta seducida, nunca más sienta tentación. Entonces creeré que somos salvos. Quite de nosotros las serpientes ardientes. ¿Por qué mucha gente rechaza la salvación hecha por Cristo? Yo soy limpio. No me diga eso. No comete algún error. Tú tienes un cuerpo perfecto. No comete error. Aunque no quieras, si comete algún error. Entonces, ¿eres pecador, sí o no? No lo soy. Yo soy limpio, justo. No, está mal de cabeza. Tú cometes error. Dime honestamente que eres pecador. Te digo, si no fuera por Cristo te diría que soy pecador. Pero yo me convertí en cristiano, nací de nuevo. Creí en Él. Él me limpió, me salvó. Soy limpio. No, eres pecador. ¿Por qué les cuesta mucho trabajo para aceptar que son limpios? Porque conserva un concepto torcido de la salvación. ¿Qué clase del concepto torcido de la salvación ellos tienen? Que quite de nosotros la causa de la condenación, la causa de culpabilidad, el hecho de cometer errores se quite de nosotros. Entonces creeré que soy limpio. Necios son. Moisés oró a Dios y a Dios mandó. Su propio concepto de la salvación es el Evangelio. Siguiente versículo. Puede proyectarlo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Siguiente. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente que de bronce y vivía. Y aquí podemos ver un choque de dos conceptos. Choque de dos pensamientos. El concepto de la salvación según seres humanos, que quite de nosotros las serpientes ardientes que me pican. Me picaron, están a punto de picarme, a mí me amenazan, a mí me espantan, no me da paz. Que quiten de mí esta debilidad, se vayan de mí. Entonces creeré, soy limpio, soy salvo, que quite de mí. Dios, ¿cómo contestó? Ignórenlas. Ignórenlas. Entre muchas serpientes, ellos pidieron que quitara toda la serpiente. Jehová les agregó una serpiente más. Hazte una serpiente del bronce. En el Antiguo Testamento, cada mineral, cada metal, cada árbol, cada planta tiene simbolización. Bronce es el símbolo del juicio. Pues el altar del holocausto donde ofrecía ofrenda expiatoria estaba hecho del bronce. Hazte una serpiente del bronce. Para Dios, ¿qué simbolización se lleva? Serpiente castigada. Serpiente maldecida, maldita. Serpiente juzgada. Según el concepto de leyes mosaicas, todo aquel que fuere colgado en un madero, maldito será por Jehová, dice. Otra vez, doble maldición. La serpiente de bronce, ponla en un asta, en un palo, en un madero, colócala y levántala. ¿Qué significa para el pueblo de Israel? Bronce es juicio, serpiente castigada, el palo sobre un madero ser colgado, símbolo de maldición. La serpiente maldita, la serpiente de doble maldición. Todo aquel que fueren mordidos, mirarían ella, vivirán.
Todos los que fueron mordidos miraron a ella, vivían. Amén. Ese es milagro, prodigios proféticos. No fue simplemente suceso. Es un milagro profético porque tiene mensaje de la redención del Mesías. Nosotros como los israelitas cometemos errores. A veces quejamos contra Dios. Criticamos contra Dios. Moralmente también cometemos errores. Luego nos arrepentimos. Pero la paga del pecado es la muerte, la condenación. Las serpientes vienen, pican a mi conciencia. Mi conciencia se carga de la culpabilidad. Ya soy mordido. Me duele. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Al mirar a mi alrededor, llena de serpientes. En mi peregrinación, durante 70, 80, 90 años, todo mi alrededor, cubierta de serpientes. Errores tras errores, palla y paltas, me pican, me provocan, luego me pican. Nosotros como los israelitas, Moisés, estamos arrepentidos. Y arrepentidos de habernos hablado mal contra Jehová, contra ti. Estamos arrepentidos, perdónenos. Que ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes ardientes. El hecho de cometer el pecado se vaya de nosotros. Nunca más que tengamos una carne que nunca más vuelva a cometer algún error, vuelva a fallar, cometer falta. Por favor, que quite de nosotros. Entonces yo creeré, soy perfecto, soy justo, soy salvo, así creeré. Pero la Biblia que dice, carne y sangre no hereda la vida eterna. Carne y sangre no recibe la vida eterna. Carne y sangre es lo que nacido de carne. Es carne, no se convierte en lo espiritual. Eso es lo que la Biblia dice. Uno de los principios de la verdad de la Biblia. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que nace de espíritu, espíritu es. Carne y sangre no heredarán la vida eterna. Se pudren. Tomó un puñado de polvo de la tierra, formó el cuerpo humano. El cuerpo humano no es un material espiritual. Es un puñado de mineral de la tierra. Nunca puede heredar la vida eterna. ¿Qué clase de santidad progresiva quieren ustedes? Jesús dijo, ¿te acuerdas, Nicodemo? Cómo Moisés en el desierto levantó a la serpiente de bronce. Todos los que fueron mordidos, al mirarla, vivieron. ¿Qué dice? Vamos a ver, versículo 14 y 15. Eso no es mi palabra, ni siquiera la palabra del Papa de la Iglesia Católica. Fíjense ustedes. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. La pausa, mantengan ese subtítulo, mantengan. ¿Para qué Moisés levantó la serpiente en el desierto? Porque era la promesa, era de bronce. Todos aquellos que fueren mordidos, si miraren a ella, vivirán. Todos los que fueron mordidos, miraron a ella y vivían. En aquel tiempo, la única condición de ser salvo, alzar la mirada, mirar a la serpiente de bronce, vivían. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya mismo les dijo, así es necesario. Nicodemo, ¿tú eres maestro de Israel o no? ¿Tú conoces Antiguo Testamento o no? ¿Tú has leído la historia de serpiente de bronce o no? Seguramente sí, sé que sí, lo hayas leído. Esa es mi sombra, es mi sombra. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ser levantado tiene dobles significados. En un madero colgado, el Hijo del Hombre Jesús ser ascendido al cielo luego de resurrección. ¿Para qué y por qué el Hijo de Dios fue levantado de la tierra? Fue colgado en un madero. Ese tipo de ejecución en Israel no existió, porque es símbolo de maldición. Era costumbre romana, no era costumbre judía. ¿Por qué Dios permitió que Jesús se entregara a los romanos conforme a costumbre pagana? Fue levantada de la tierra para que se cumplan las profecías. En el libro de Gálatas dice, Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Él mismo fue hecho maldición, dice. Colgado. Todo aquel que fuere colgado en un madero será maldito por Jehová. Él mismo fue maldito por Dios. ¿Por qué Dios lo maldijo? A su santo Hijo maldijo. ¿Por qué maldijo? A causa de nuestros pecados. Y fue sepultado, en 3 días resucitó, fue levantado al cielo. Así es necesario el Hijo del Hombre sea levantado. Siguiente versículos. Leamos juntos a la cuenta 3, a la 1 y 2, 3. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Quién dijo? ¿El Papa de Iglesia Católica? Uno que se cree como apóstol de este siglo. Es la palabra de Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree. ¡Cuán hermosas palabras! Para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué es lo que cree? El Hijo del Hombre, que era Dios, llegó a ser Hijo del Hombre, perfectamente vino en condición de carne y sangre. Fue levantado por Dios, porque cargó el pecado del mundo entero. Quiso recibir maldición nuestras. Para que todo aquel que en Él cree, ustedes son aquel Él que cree en Él. Creen que Jesucristo fue maldito en nuestro lugar. ¿Cree que Jesucristo pagó la paga de nuestros pecados? ¿Creen que Jesús sufrió nuestro dolor? ¿Jesús fracasó en la cruz? ¿Cuál fue su última palabra? Consumado es. Y expiró. Él dijo, consumado es. Si no hubiera consumado, Él hubiera dicho de otra manera, semi, casi terminado. Semi consumados. Nunca dijo semi, casi, sino dijo consumado es. Y expiró. Al tercer día Dios lo levantó al cielo.
el cual fue entregado a causa de nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Amén. Si nos hubiera justificados, ¿no seríamos justificados? Ahora no somos justificados. Ya somos justificados. ¿Ustedes son justificados? Aquel justificado la Biblia lo llama mi justo, quien vive por la fe. Es justo de la Biblia. No es quien no haga el mal, solo haga el bien, sino por la fe, la redención del Cristo. Aquel que es justificado es constituido delante de Dios justo. Amén. Tenga vida eterna. Entonces, mientras tantos que nosotros progresamos en estas tierras, constantemente cometeremos algunos errores pequeños, a veces grandes errores. Y luego encontraremos otras serpientes ardientes. Anteriormente, todos los que miraban a ella y vivían, ¿nosotros qué debemos hacer? No solo mirar y creer en el Señor a pesar de mi debilidad. Señor, a pesar de este ser, creo en ti. Tú me salvaste. Tú me limpiaste. Confiando en Él, nosotros podemos ser recuperados luego de cometer algunos errores. Amén. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Cuida nuestro espíritu. Según Hebreos capítulo 12, todo aquel a quien ama y acepta por hijo, disciplina. Yo he experimentado muchas veces la disciplina del Espíritu Santo. Es doloroso. Me enseñaba el propósito de llamamientos, no para que sea una oportunidad para la carne, sino para servir al Santo de Dios. Cometemos errores, no por querer cometerlos, sino por la debilidad. Y luego podemos mirar al Cristo. Podemos creer en Él. Cada día la confianza en Él, en mi corazón, va creciendo. Entonces yo le hago una pregunta. Una vida legalista, una vida que realmente confía la redención del Cristo, el amor del Cristo, ¿cuál vida finalmente resultará una vida más santa? La vida legalista, por su propia cuenta, quiere ser fiel, quiere ser perfecto, no quiere cometer el error, no dependiendo de Cristo. La otra, dependiendo del Cristo. Aunque cometa algún error, depende del Cristo, mira al Cristo, busca al Cristo. Finalmente, entre esas dos vidas, la vida opción A y B, ¿cuál vida finalmente resultará ante la vista humana la vida más santa y limpia? ¿La opción A o la opción B? B, la opción B. Una vida que depende del Cristo resulta una vida más limpia, más honesta, más santa. Algunos enseñadores que no estudian la Biblia, que dice, cuando te esfuerzas, tu vida te resultará mejor. ¿Acaso antes de conocer al Cristo, así no hemos vivido nosotros? Así hemos vivido, dependiendo de nuestro propio esfuerzo. ¿Cómo resultó la vida? Horribles. La misma carga quiere cargar a quienes en Cristo Jesús fueron justificados. Hermanos, en el tiempo de Moisés miraba la serpiente de bronce. Hoy yo leí Hebreos capítulo 12, también dice que mantuviera puesta mirada al Cristo.
Les hago una pregunta. ¿Qué es poner mirada al Cristo? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Me gusta esa expresión. O sea, Cristo es el autor de la fe, Él es el dueño, el autor, también consumador, quien consuma nuestra fe. Entonces, Él es el dueño de la fe, también quien consuma fe. Me gusta esa expresión. Cristo es el autor de la fe. Entonces la Biblia me da a entender que la fe a mí no me pertenece. Cuando yo pongo mi mirada a Él, ya que Él es el autor de la fe, Él me la regala. Y mientras que mi fe aún es débil, pero mientras que yo mantengo puesta mi mirada en Él, Él consuma mi fe. Entonces lo que yo debo hacer, mantener mi mirada en Él. Pero yo les hago una pregunta. Para mantener nuestra mirada puesta en Él, ¿cómo debemos practicar eso? ¿Cómo lo logramos? Pastor, por eso en la iglesia se necesita colocar una cruz grande. Cada vez que nos congregamos, miramos la cruz. Entonces, mi mirada puesta en Él. ¿Ese es poner la mirada al Cristo? Una cruz de madera, cerámica, mármol, plata y oro. ¿Ese es poner la mirada al Cristo? No tiene nada que ver. En la película de Drácula, una cruz de madera o sea de platas espanta, ahuyenta al Drácula. Realmente una cruz metálica tendrá poder para ahuyentar al diablo. Para nada sirve. Cuando saco una cruz, ya que no hay cruz, de emergencia, cruz. Váyase, señor Drácula, váyase. Te tengo miedo, la cruz. Película de Hollywood. Satanás se burla. ¿Qué es eso? Dice. Dos deditos, ¿qué es eso? Ese metalcito, ¿qué significa? Ese cerámico para mí, ¿para qué sirves? Di la Biblia, el libro puede ahuyentar al demonio, sino letras el contenido. Es la Biblia. No se vuelvan en macumberos, brujos ustedes, con la Biblia. Vete, Satanás, hoy no hay una cruz. Vete, Satanás. Muchos brujos dentro de la iglesia. Eso no sirve. Satanás no teme a la cruz de madera y cerámica, el libro de la Biblia, no teme. Lo que él teme es el contenido de ese libro, es la Biblia. Amén. La palabra de Dios. Nuestra fe en la cruz, no una obra de herrería, carpintería. La cruz no teme. Nuestra fe en la cruz, en la resurrección, en la ascensión del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo es poner la mirada a Jesús? Hermano, mire a cruz. Ya lo hice. No me funcionó. Mire a Cristo. Ya lo hice, pastor. No me funcionó. Hermano, mire a Cristo. Ya lo hice. No me funcionó. Seguramente no sabe cómo es mirar al Cristo. Vamos a ver Hebreos capítulo 3. Versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.
Ya este Hebreo capítulo 3 versículo describe muy bien qué significa poner mirada al Cristo. Considerar al Cristo. Considerar al Cristo. Considerar diferente que es simplemente pensar en algunos hombres. Considerar al Cristo. Es nuestro culto racional, culto verdadero, culto diario. A través de lectura, oración, considerar al Cristo. Señor, ¿por qué tú me amaste? ¿Por qué tú moriste? Y Señor, ¿por qué tú dijiste a fulana que está escrito en tal capítulos? ¿Por qué tú ayudaste, salvaste a un malhechor al lado tuyos? Mirar nuestra mirada, poner nuestra mirada en Cristo Jesús es considerar al Cristo. Ustedes al día, ¿cuántas veces consideran al Cristo? En ese retiro vi un hermano después de mucho tiempo. Yo le dije, no sea hermano semestral, por favor. Su familia dijo, no, él no es semestral, él es anual. Dios. Hermanos, hay diferentes membresías, hermanos semanal, quincenal, mensual, semestral, anual. También hay algún hermano de cada década, una vez aparece. Considerar al Cristo. Aquí los padres, aquí los que son quienes son padres, pueden levantar la mano derecha. Padre y madre, pueden levantar la mano derecha. Son padres y madres. ¿Hay ni un día que ustedes no piensan en sus hijos? ¿Hay? Entre padre y madre, ¿hay un día que yo no pienso en mi hijo? Nunca en un día, ni un momento pienso en mi hijo, mi hija, mantengan manos levantadas. No, los que se olvidan de sus hijos, mantengan sus manos de derecha. Ya, no. Aunque donde estén, cada día, siempre consideramos. ¿No es así? ¿Cómo estará? ¿Estará bien? ¿Estará muy sano? ¿Estará bien? De la misma manera los cristianos considerar al Señor. Ningún día que haya en el día en que no se acuerde de Él. Yo considero a Jesús. También me recuerdo de mis pastores, sus enseñanzas, sus ejemplos. Entonces, mirar al Cristo es considerar al Cristo. Amén. Consideren al Cristo, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Nuestra fe, nuestra creencia en Él, considerar. Entonces la vida de fe consiste en considerar a Jesús. Cada momento acordarse de Él. Su promesa, recordarse, confiar en Él. Entonces, en su nombre al Padre Celestial, encomendar diferentes situaciones. La fuerza que me permite, con aquella fuerza equivalente de hacer ejercicio, participar en algún servicio, de ofrenda, testimonio, físicamente, llevar esta noticia. Entonces, nuestro alma tendrá salud, estará muy fuerte. Y hasta aquí compartimos.
Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oksu Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón. Jerusalén Radio es la emisora internacional online de Misión Buenas Nuevas. Es de fácil acceso ya que se encuentra en gran variedad de aplicaciones. Somos una radiodifusora digital cristiana que comparte el corazón de Dios, con programación variada y un equipo que trabaja para crear contenido de calidad. Innovando, creando, compartiendo y predicando la palabra de Dios. Tenemos como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente y accesible de acercarse a Dios. Jerusalén Radio, siempre contigo.